Continuamos en Cantabria por la mañana y durante toda esta semana vamos a hacer balance de lo que ha dado de sí este primer año de legislatura en el Ayuntamiento de Santander. Lo vamos a hacer con los distintos portavoces de los grupos municipales, igual que hicimos hace aproximadamente un mes con el alcalde de la ciudad. El primero en abrir esta ronda de portavoces es el secretario general y portavoz también en el Ayuntamiento de Santander del Grupo Socialista, Pedro Casares. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana. Pedro, ¿cuál es el balance del Grupo Socialista de este primer año de legislatura? Pues bueno, yo creo que desgraciadamente tenemos que hacer un balance negativo de lo que ha sido este primer año de legislatura. Hoy objetivamente Santander está peor que hace un año. Tenemos más desempleados, Santander sigue perdiendo población, se siguen marchando los jóvenes de la ciudad y con eso estamos perdiendo el futuro. Seguimos sin dar una respuesta contundente a los problemas de pobreza que hay en la ciudad, de exclusión social. Los ciudadanos empiezan a ver ahora las consecuencias negativas del Plan General de Ordenación Urbana. En fin, ha pasado un año en el que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, pero está gobernando de espaldas a la ciudadanía, en el choque permanente, en la confrontación, y el balance, desgraciadamente, pues es un balance negativo. El pasado viernes el Partido Socialista hacía balance, hablaba de inactividad del Ayuntamiento de Santander. Cuando hablamos con el alcalde, en su balance, habló de la puesta en marcha de 7 planes sectoriales, mecanismos de participación ciudadana, un plan de inversión productiva, unas cuentas públicas saneadas, beneficios sociales. No sé si está de acuerdo con alguno de esos proyectos. Al final, lo que ocurre o no en un ayuntamiento, una buena muestra de ello es el presupuesto municipal, ¿no? El dinero que el ayuntamiento gasta o deja de gastar. Y yo, cuando digo que hay inactividad en Santander, me baso en los datos que extraigo del presupuesto. Y si analizamos esos datos, los del 2015, a presupuesto ya cerrado, podemos ver cómo el 20% de las inversiones solo se ha ejecutado. Es decir, de cada 100 euros que se ponían en el presupuesto para inversión, el alcalde solo ha gastado 20. Eso quiere decir que 80 euros no los ha gastado. Por tanto, tiene al ayuntamiento paralizado. Al final, de lo que nosotros hacemos balance, los concejales del Ayuntamiento de Santander, en este caso yo como portavoz del PSOE, es de lo que le correspondía hacer al Ayuntamiento de Santander y no ha hecho. Por tanto, en ese sentido, el ayuntamiento está paralizado. Tenemos grandes proyectos que anuncian continuamente, pero que vemos cómo no se materializan. Por ejemplo, el alcalde habla muchas veces de las nuevas cocheras del TUS. Llevamos años hablando de las cocheras del TUS y lo cierto y verdad que ese proyecto no ha visto la luz. O incluso el alcalde habla de inversiones que no son del Ayuntamiento de Santander, como el Centro Botín. En fin, llevamos ya varios años de retraso en el Centro Botín y sigue sin ver la luz. Sí que es cierto que hay muchos proyectos o obras en los medios de comunicación, pero lo cierto y verdad es que no se ejecutan, no se materializan, y por eso decimos que tenemos un alcalde paralizado. Y algo que a mí me preocupa especialmente es la política social. El Ayuntamiento de Santander tiene 500.000 euros de un fondo de emergencia para la política social, para familias que no pueden pagar los recibos del agua, la luz, para madres que no pueden pagar pues las becas de guardería de sus hijos. Bueno, pues de ese fondo el Ayuntamiento de Santander, de los 500.000 euros, solo ha gastado 200.000, con la necesidad que hay en Santander. Que se hayan dejado de gastar 300.000 euros de 500.000, a mí me parece que eso es un síntoma de la parálisis en la que tenemos al alcalde de Santander, que se ha dedicado este último año al enfrentamiento con el gobierno de Cantabria, a buscar la polémica en contra de los intereses de los santanderinos y exclusivamente por sus intereses personales. Hace un año, como bien decía, perdían la mayoría absoluta, entraban nuevos grupos en el pleno del ayuntamiento. ¿Cómo han variado los plenos ahora que los grupos, no solo en extensión y en horas de debate, sino en general, cómo han variado los plenos con la entrada de los nuevos grupos? Pues bueno, el primer análisis de esa entrada de partidos políticos es que los ciudadanos hace un año querían cambio, votaron cambio, y de hecho hay 6 partidos que hoy están en el Ayuntamiento de Santander. Por primera vez en la historia de la democracia tenemos 6 partidos políticos. Es decir, los ciudadanos dijeron que no a las políticas del Partido Popular y dijeron vamos a hablar, que entren nuevos partidos y que ahora haya necesariamente que hablar porque ninguno tiene mayoría absoluta. En ese contexto de 6 nuevos partidos, el Partido Socialista subió en votos y mantuvo representación, y ahora lo que vemos es que lo que dijeron los ciudadanos
ustedes tienen que hablar, tienen que ponerse de acuerdo, el Partido Popular lo ha negado sistemáticamente. Nosotros hemos votado propuestas de todos los grupos, del Partido Popular, de Ciudadanos, de Izquierda Unida, del Partido Regionalista, pero nos encontramos como el PP sigue gobernando con ese rodillo con el que usaba antes la mayoría absoluta en contra de propuestas que son muy sensatas, ¿no? Por tanto, los plenos, es cierto que hay más partidos, es cierto que duran más y todas estas cuestiones, pero en la práctica seguimos teniendo a un Partido Popular con las mismas viejas armas o las mismas herramientas del pasado, de que cree que tiene una mayoría absoluta que las urnas no le ha dado, no ha sido capaz de asimilar el Partido Popular, que por primera vez en 20 años no tiene mayoría absoluta y que debería estar hablando, y sobre todo cuando el Partido Socialista le ha tendido la mano para llegar a acuerdos por el bien de la ciudad de Santander, una ciudad que tiene muchos problemas, ¿no? El problema del desempleo, los jóvenes que se marchan, los problemas sociales, le hemos tendido la mano, él ha dicho sistemáticamente que no, por tanto está con la misma vieja dinámica del pasado. El alcalde habla de una crispación en los partidos de la oposición que no se había vivido nunca en los plenos del ayuntamiento. ¿Qué le diría a eso? ¿Están realmente los grupos de la oposición crispados? No sé si precisamente por esto que comenta, que siguen gobernando como si tuviesen una mayoría absoluta. Claro, el problema del Partido Popular es que no entiende que él no tiene mayoría absoluta y que otros podemos decirle que así no o que eso está mal. Y él no lo entiende, él no entiende el concepto de democracia, que cuando todos los partidos de la oposición nos ponemos de acuerdo en un punto y él no está de acuerdo, él a eso le llama crispación. Nosotros simplemente lo que le decimos es que si la mayoría de los partidos del ayuntamiento están de acuerdo con lo que nosotros estamos defendiendo, que él tendría que hacer un ejercicio de humildad política y de tratar de llegar a acuerdos con nosotros. Y ahí es lo que él llama crispación. Yo creo que sinceramente el alcalde no ha digerido que los ciudadanos le quitaron la confianza en las urnas, que ya no tiene mayoría absoluta, y él lo lleva mal. Él lleva mal, él está acostumbrado a gobernar sin tener que pedir explicaciones y sin tener que pedir el voto a nadie, y él lleva mal que no tenga mayoría absoluta, y precisamente se dedica a eso, a decir que el resto de partidos estamos crispando o que hacemos posturas radicales. Y yo siempre pongo algunos ejemplos. Nosotros le hemos propuesto que cree la policía de barrio para aumentar la seguridad en los barrios. ¿Eso es radical? Yo creo que no. O le hemos propuesto que primero tenemos que atender a las personas o al empleo antes que pagar a los bancos, es decir, que hay que reestructurar el pago de la deuda, que es más prioritario para el Partido Socialista las familias, las necesidades sociales o el empleo, antes que pagar a los bancos en mayor medida que lo que nos toca. ¿Eso es radical? Pues yo creo que tampoco. Pues bueno, él se empeña, él trata de hacer ver de que esto es un ambiente de crispación. No, esto es simplemente pues una nueva realidad en el que el PP no tiene mayoría absoluta y el resto de partidos hacemos propuestas con el único fin, y esto lo digo siempre, de tratar de mejorar Santander. A mí no me mueve otra cosa que mejorar Santander, y sobre todo porque quiero que en Santander tengamos una oportunidad de que nuestros hijos dejen de marcharse continuamente de la ciudad. Cuando perdemos jóvenes, en el último año hemos perdido 1000 jóvenes que se han ido de Santander, estamos perdiendo el futuro. Una ciudad en la que año a año va perdiendo población, va a perder las posibilidades. Santander cada vez está más envejecida, se va la gente más dinámica, y eso es condenar a una ciudad al futuro. Pues bien, esto es lo que nosotros le decimos al alcalde. Le tendemos la mano para tratar de llegar a acuerdos en esta dirección. Antes hablaba de la confrontación entre instituciones, ayuntamiento y gobierno regional. Uno de esos temas polémicos ha sido el Museo de Prehistoria. Para el Partido Socialista en Santander, ¿el MUPAC se debe quedar en la ciudad? Sí, nosotros lo tenemos claro. El MUPAC debe de ser una infraestructura que se quede en Santander, pero que la pongamos en valor. ¿Y por qué digo esto? Porque el alcalde solo se acuerda del MUPAC ahora que surge esta polémica. Llevamos años de olvido y de abandono por parte del Ayuntamiento de Santander del Museo de Prehistoria de Cantabria. No le ha prestado ninguna atención el Partido Popular o el alcalde a este museo, y ahora se acuerda simplemente con el único objetivo de confrontar con el gobierno de Cantabria. Pues bien, yo le pido al alcalde de Santander, de la misma manera que defiendo que ese museo se quede en Santander, que creo que es donde mejor está, en Santander, le pido colaboración con el gobierno de Cantabria para que cuanto antes tengamos un museo en perfectas condiciones en Santander, con buenas instalaciones, y que además pueda servirnos para poner en valor el enorme legado
de patrimonio histórico y arqueológico que tiene Cantabria y que lo explotemos al mundo. Santander tiene que ser conocido en el exterior, conocido en España y conocido en el mundo por su riqueza paleolítica. Y eso no lo hemos sabido aprovechar. Por tanto, pongamos en valor el MUPAP y todo el arte rupestre que hay en Cantabria, pero por el bien de la ciudad, no para confrontar con el gobierno de Cantabria por intereses partidistas. Por tanto, ahí yo le dije al alcalde, cuenta con el PSOE de Santander, con los socialistas de Santander, para que se quede ese museo en Santander, pero para hacer ciudad, no para confrontar con el gobierno. ¿Qué edificio sería, a juicio del Partido Socialista, ideal para albergar en la ciudad ese museo? Pues dadas la situación actual y que definitivamente se ha optado porque el Banco de España no sea el edificio idóneo, pues probablemente tengamos que ver algunas de las infraestructuras que existen para ver si alguna de las infraestructuras que existe, si Correos o algún otro edificio que esté en desuso, podamos aprovecharle para el MUPAP. Y si eso no es posible, si no es posible ninguna de las infraestructuras que existen, pues buscar la alternativa que sea más rentable económicamente, es decir, que la inversión que haya que hacer en un momento, y a nadie se le escapa, un momento difícil presupuestariamente, pues sea la menor posible. Y ahí será fundamental que el Gobierno de Cantabria, que Ayuntamiento de Santander y que el Gobierno de España caminemos juntos para que busquemos la financiación y que si hay que construir una nueva sede, pues se haga en el menor tiempo posible y con la colaboración de todos. Por eso le decía que ahí va a ser fundamental, que si yo fuese el alcalde de Santander me pondría a plena disposición del Gobierno de España y del Gobierno de Cantabria, porque al final lo que los santanderinos no quieren es una polémica sobre si el MUPAP se queda o no en Santander. Los santanderinos quieren que el MUPAP tenga una sede digna en Santander y que además sirva para atraer a gente a la ciudad. Por tanto, eso es en lo que debemos estar. MUPAC, Centro Botín y Reina Sofía son para el actual equipo de gobierno una pieza clave en esta legislatura. ¿Coinciden en que es un proyecto estratégico para la ciudad? Son proyectos importantes para Santander, pero tenemos que pasar de proyectos que ocupan muchos anuncios y muchas portadas en medios de comunicación a proyectos reales, porque lo cierto y verdad es que ninguno de esos tres proyectos hoy ha visto la luz. Y además, desde el Partido Socialista entendemos la cultura como algo más que megaproyectos culturales. La cultura tiene que ser un germen que se expanda por toda la ciudad. Tenemos que hacer el esfuerzo desde el ayuntamiento porque la cultura esté presente en los barrios, que de la misma forma que tenemos centros cívicos por toda la ciudad, tenemos que tener espacios dotacionales, espacios culturales en los barrios, porque no hay nada más importante para hacer ciudad, para generar ciudadanía, para enriquecer a los santanderinos que puedan acceder a la cultura. Y tan importante es tener proyectos grandes de cultura que pongan Santander en el mapa, como tener proyectos que permitan que cualquier santanderino que vive en Santander pueda acceder a la cultura, porque no todo el mundo puede pagar la cultura de los grandes proyectos. Por tanto, hay que hacer el esfuerzo desde la administración más cercana, que es el ayuntamiento, por acercar la cultura, la música, el teatro, la lectura a los barrios. Y eso es lo que yo creo que en Santander falta. Hay solamente una apuesta por grandes proyectos, que vemos que todavía ninguno se ha hecho realidad, y yo espero que vean la luz más pronto que tarde, pero que a la vez que hacemos eso, trabajemos en la cultura para acercarla al ciudadano. ¿Cuál sería para el Partido Socialista el proyecto estratégico de esta legislatura? Pues yo creo que Santander, el proyecto fundamental en el que deberíamos trabajar es que de la mano del Gobierno de Cantabria, de la mano del resto de instituciones, trabajemos para asentar futuro en la ciudad. Nadie va a quedarse en Santander si no hay oportunidades laborales o oportunidades de empleo. Y Santander tiene una oportunidad que es de la mano de la Universidad de Cantabria, de la mano del Parque Científico y Tecnológico, de la mano de proyectos de innovación, de la mano de un verdadero proyecto de Smart City, juntar todas esas potencialidades que tiene la ciudad de Santander para que tengamos un nicho de empleo para las personas, estos jóvenes que están muy cualificados y que hoy no tienen oportunidades de empleo, para que se puedan quedar en Santander, y además que eso nos sirva como atractivo, como motor del resto de la economía de Cantabria, para que tire de eso el sector servicios, el sector cultural, etcétera. Es decir, si me preguntas
¿Qué gran proyecto tiene que hacer Santander? Yo te diría que no se trata de un gran proyecto, de un solo gran proyecto en el sentido de los macroproyectos que normalmente cuenta el Partido Popular. Se trata de un proyecto de ciudad, y el proyecto en el que tiene que dedicar el cuerpo y alma el Ayuntamiento de Santander es el proyecto por el futuro y el proyecto por el empleo, por generar oportunidades de empleo, porque es cierto que tenemos, y yo siempre pongo ejemplos concretos, ¿no? Santander tiene una bonita bahía, pero de nada sirve tener una bonita bahía, porque si la contemplamos nos dará placer, será muy bonito contemplar la bahía, pero tenemos que ponerla en valor. ¿Y cómo se puede poner en valor la bahía de Santander? Pues apostando, por ejemplo, por los deportes náuticos, por el turismo asociado a todo lo que tiene que ver como el deporte de la vela, etc. Y así con toda la ciudad. Es decir, por tanto, el megaproyecto es el empleo. Situar al empleo como la principal línea de la acción de gobierno, con cosas muy concretas. Lo que te decía de la universidad, o ejemplos como el de la Bahía de Santander, o también apostando por los servicios sociales. Se genera mucho empleo a la vez que uno hace algo que para mí es fundamental que haga un ayuntamiento, que es apostar por los servicios sociales, por la teleasistencia, por cuidar a nuestros mayores, por abrir los comedores escolares en verano. A la vez que uno hace eso y por tanto combate lo que para mí es la causa más importante que debería centrar la política, que es combatir la desigualdad, a la vez que hacemos eso, con eso también se genera empleo. Por tanto, es todo un mismo paquete, que uno tenga claro que lo más importante para Santander es generar actividad económica y empleo, y a partir de ahí se desgrana el modelo de ciudad. El viernes, en ese balance, presentaban a la prensa las diferentes mociones que se han presentado durante el año, 54 en total, las preguntas, los intentos de acuerdo con los diferentes partidos políticos. ¿Cuál de esas propuestas es, a su juicio, la más importante que se ha quedado en el tintero porque el equipo de gobierno la ha rechazado? Bueno, al final lo fundamental, porque luego marca toda la estrategia política a lo largo de un año, son los presupuestos municipales. Nosotros en los presupuestos municipales no estábamos de acuerdo con el presupuesto que el Partido Popular presentó, pero dimos un paso más. Le presentamos tres grandes alternativas al presupuesto. Una es que había que dedicar al Pacto por el Empleo que tiene Santander una dotación económica presupuestaria concreta. Le dijimos, hay que poner dinero al servicio del empleo. A la vez que hicimos eso, le dijimos, tenemos que también dedicar una partida presupuestaria a políticas sociales y a combatir la desigualdad. De tal forma que queríamos en los presupuestos eliminar el copago en la teleasistencia, la ayuda domiciliaria, potenciar, por ejemplo, las becas guardería o las ayudas para el alquiler social. Y luego una tercera medida que planteábamos para pagar todo esto es que teníamos que, porque claro, al final estábamos hablando de que era importante priorizar en políticas sociales, en las personas y en el empleo, y para pagar eso decíamos que determinadas obras podían esperar y que además podíamos hablar, como está haciendo el Gobierno de Cantabria con los bancos, para refinanciar la deuda que tiene Santander. Por cierto, una deuda que ha acumulado el Partido Popular en todos estos años de gestión. Por tanto, yo creo que esa ha sido la propuesta más importante que hemos hecho, porque es luego la propuesta que uno le lanza a lo largo del año, ¿no? Priorizar en los presupuestos la atender a la gente y el empleo frente a las obras o a proyectos de hormigón. Yo creo que eso marca la filosofía, porque luego ha habido muchas otras propuestas, ¿no? Hemos propuesto pues mejorar los servicios sociales, hemos propuesto mejorar el TUS y que se deje de privatizar en esta privatización encubierta que estamos viviendo en el TUS, porque muchas de las líneas cada vez las está gestionando una empresa privada que se llama ALSA. Hemos propuesto la policía de barrio, o hemos propuesto, pues en fin, muchas cuestiones a lo largo de este año, como apoyar al pequeño y al mediano comercio, o que los empleados municipales pues se empiecen a dotar plazas, porque estamos viendo como hay un problema grande en muchos servicios municipales que al final están para atender al ciudadano, ¿no? Pues todas esas son las propuestas del día a día. Hemos hecho muchas, lo decías, 54 propuestas, y todas ellas con la mano tendida a todos los grupos y con el único objetivo de ayudar a mejorar Santander. Desgraciadamente hemos visto en la mayoría de ellas el no del Partido Popular y de Ciudadanos. Han dicho que no a propuestas
que objetivamente eran para mejorar la vida de la gente, pero vamos a seguir haciendo más propuestas y solo espero que el Partido Popular recapacite y que entienda que cuando el Partido Socialista hace propuestas como las que estamos comentando, pues son propuestas sensatas, ¿no? Propuestas para mejorar las cosas. Para finalizar, ha hablado del presupuesto de este año 2016, habla mucho de políticas sociales y cuando ese presupuesto se presentó, precisamente el alcalde comentó que era uno de los presupuestos más sociales y más ambiciosos en ese aspecto. Se destinaban 21 millones de euros. Ahora que estamos prácticamente en la mitad del año, ¿cómo va el gasto en políticas sociales? Pues bien, el presupuesto de Santander lo estamos viendo y tiene los mismos errores que el pasado, ¿no? Porque al final una cosa es lo que uno dibuja en el papel y otra cosa es lo que realmente está ejecutando. Pues bien, por ejemplo, el Fondo de Emergencia Social, esos 500.000 euros, está en un grado de ejecución bajísimo. O sea, apenas ha pasado de 100.000 euros ese grado de ejecución y, por ejemplo, no se han puesto en marcha verdaderas políticas sociales, porque lo que el Partido Popular cuenta como política social, pues es, por ejemplo, pues los descuentos en el TUS, ¿no? Que me parecen bien, los descuentos que se hacen en el transporte urbano, pero al final de lo que estamos hablando es que Santander necesita que nuestros mayores no paguen por la teleasistencia, que nuestros mayores tengan ayuda a domicilio, que nuestros mayores tengan comida a domicilio, que haya personas que cuando alguien se vaya al ayuntamiento a pedir una ayuda sean resolutivos. Hay cantidad de gente que va a pedir una ayuda para pagar el recibo del agua, el recibo de la luz o incluso la hipoteca y el ayuntamiento no está dando respuesta a esa cantidad de gente. O, por ejemplo, que haya un parque de viviendas sociales al servicio de la ciudadanía. Esos son verdaderas políticas sociales, porque el resto, si no, al final nos quedamos en grandes anuncios que no ven la luz, ¿no? Por tanto, vamos a estar muy vigilantes para que lo poco que hay en el presupuesto el Partido Popular lo cumpla y vamos a seguir a lo largo del año haciendo propuestas para intentar pues, que se metan nuevas propuestas, porque, por ejemplo, a nosotros nos gustaría a lo largo del año que Santander tenga un parque un conjunto de viviendas para que los jóvenes pudieran tener a precios accesibles viviendas de alquiler social. No hay. Y yo creo que uno de los problemas que tiene Santander, y por eso se marcha tanta gente, además del empleo, es que la vivienda es muy cara en Santander. Y hoy el ayuntamiento tiene viviendas vacías que ha construido, viviendas de protección oficial que ha construido, que no se venden, porque la gente no puede pagarlas y en algunos casos porque son más caras que las viviendas libres, pues aprovechemos esas viviendas para destinarlas a alquiler social. Podemos corregir los errores del pasado del Partido Popular y solamente hace falta voluntad política y reconocer el error, no pasa nada. Ahí va a contar con el apoyo del Partido Socialista. En definitiva, tenemos que tratar de ayudar a las personas y fundamentalmente a estos colectivos, ¿no? Gente mayor, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales. Ahí hay que poner un poco el acento, porque un dato que es muy preocupante es que Santander es la ciudad con mayor riesgo de exclusión social del norte de España. Somos la capital de provincia del norte de España con mayor tasa de personas en riesgo de exclusión social. Cerca del 30% de la población de Santander tiene dificultades y por tanto está en un riesgo de exclusión social. Y ahí es donde hay que poner el foco, porque cualquier ciudadano cree que una acera puede esperar. Lo que no puede esperar es una madre que no puede alimentar a sus hijos o que no le puede comprar los libros para ir al cole. Eso es tremendo, eso es dramático, eso debería hacernos reflexionar como sociedad y como ayuntamiento de que no estamos haciendo las cosas bien. Y es simplemente, eso es lo que decimos un poco, de pensar en las personas, de pensar en la gente antes que en otro tipo de iniciativas. Y ahí es donde desde el Partido Socialista queremos poner el foco. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por haber estado hoy, por este balance del primer año y estaremos muy pendientes de cómo se sigue trabajando desde el Partido Socialista en el Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nos marchamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.